Bueno, estamos haciendo el repaso, no inicié ya, pero vamos a empezar, ya. Vamos a estar bien. Ya. Ahora sí, gracias, Carla, gracias. Justamente mencionando el tema del catolicismo, el catolicismo está vinculado más que todo a la imagen de Dios, en que aquí en la tierra hay un representante, un ser humano que representa justamente a Dios, que en este caso es el Papa. Y de ahí viene el cardenal, y viene bueno, los sacerdotes, los curas, tienen toda una jerarquía ellos, ¿no? En cambio, el Renacimiento no buscaba darle importancia a la iglesia, pero sí en creer en un Dios. Y sobre todo que ese Dios envió a su Hijo a a sacrificarse por nosotros, que es Jesucristo. Por eso habla de cristianismo, ¿sí? Entonces, ellos son los que van a difundir justamente ese cristianismo, ¿no? Miren, estamos hablando de lo que es el Renacimiento, todavía no entramos a esta literatura de la conquista, ¿ya? Bueno, ¿qué más mencionamos del Renacimiento? Por ejemplo, mencionamos algunos autores italianos, por ejemplo, como el autor del Príncipe, ¿recuerdan? Un autor italiano, el autor del Príncipe. Maquiavelo. ¿Cómo se llamaba? Excelente, Nicolás Maquiavelo, muy bien, Yair. Nicolás Maquiavelo. Mencionamos también a Ludovico Ariosto, otro italiano. Mencionamos en Portugal a Luis Camoens, su obra. Mencionamos en Francia a Francois Rabelais, inclusive ahí en Francia, su obra de él es Gargantúa y Pantagruel. Y mencionamos también a otro francés, renacentista, porque es el padre del ensayo. ¿Quién era el padre del ensayo? Dijimos, Montaigne. lo dijimos hace un momento, en la primera clase del día de hoy. En el repaso lo hicimos. Montaigne. Montaigne, muy bien, Montaigne, padre del ensayo. Él también es renacentista, dijimos, y por supuesto es representante de Francia. Ya. En Inglaterra tenemos nosotros, por ejemplo, al autor de Utopía, de la obra Utopía. Inglés. ¿Quién era? Tomás Moro. Tomás Moro, muy bien, Yair. Mencionamos al autor del Paraíso Perdido, John Milton. Y por supuesto al Cisne de Avon, llamado, ¿cómo se llamaba? William Shakespeare, máximo representante del Renacimiento inglés. Era poeta, pero sobre todo dramaturgo, ¿sí? Y él se basó en otras obras, ¿sí? Tuvo como fuente otras obras, pero las mejoró y les dio su valor agregado. ¿Cómo se llamaba ese valor agregado que William Shakespeare, digamos, propuso, manifestó en sus obras dramáticas? ¿Cómo se llamó ese valor agregado? ¿Recuerdan? Porque la obra representa... ¿Cómo ya? Los arquetipos. Los arquetipos, muy bien. Y los arquetipos justamente se plasmaban en sus obras. Por ejemplo, en la tragedia llamada Macbeth, ¿qué arquetipo se mostraba? Vamos. ¿Qué arquetipo? En Macbeth. Ambición. Muy bien, Yair, la ambición, muy bien, señorita, la ambición, ¿cierto? En Romeo y Julieta, el amor juvenil. En Otelo, Los celos. los celos, excelente, muy bien. En Hamlet, la duda, la venganza, la traición, la muerte, porque ahí todos mueren envenenados, ¿cierto? Bueno, inclusive hablamos de la obra. Esa obra estaba basada en un cuento. ¿En cuento de qué país era? De Saxo Grammaticus, el autor. ¿Dónde se desarrolló la obra Hamlet? Dinamarca. En Dinamarca, claro que sí, en Dinamarca. Y ahí el hermano, en ese caso de rey Hamlet, su hermano, que se llama Claudio, lo va a terminar envenenando. Y de esa manera él asume el trono. Y él va a tener como reina a Gertrudis, que era la esposa de rey Hamlet, ahora la esposa de Claudio, va a ser la reina, pues, ¿no? Y el príncipe Hamlet va a buscar vengar justamente.
¿no? Ahí el Scherer va a matar a Polonio. Polonio es quien va a morir, el primero a morir en manos del príncipe Hamlet, ¿sí? Y al final vemos nosotros que el hijo de Polonio va a buscar vengar la muerte de su padre y también de su hermana, que había muerto ahogada, producto del delirio, de la locura de enterarse que su padre había muerto a manos de su amado, que era el príncipe Hamlet, justamente. Al final, un duelo entre Laertes y el príncipe Hamlet genera que ambos queden envenenados, y Claudio también quede envenenado porque Hamlet lo va a herir, y Gertrudis beba la copa con vino y también muere envenenada al final, Laertes también, Claudio también, y el último, antes de morir el príncipe Hamlet, dijimos nosotros de que le iba a entregar el trono al rey Fortinbras, el rey de Noruega. Eso era la Hamlet, ¿no? Tragedia, ¿no? Bueno. Y de ahí mencionamos también ahí las comedias también que tienen arquetipos también de William Shakespeare. Por ejemplo, ¿qué arquetipo? A ver, ¿qué arquetipo encontramos en Mercader de Venecia? Avaricia, ¿cierto? En la tempestad, muy bien, la avaricia, muy bien. En la tempestad estaba el arquetipo del ideal educativo, por ejemplo. Encontramos también en otra comedia el arquetipo del machismo, por ejemplo, en La fierecía domada, ¿sí? Todas esas obras tenían un arquetipo de por medio, era la propuesta innovadora de mejorar justamente las obras que él, bueno, se había basado, tenía como fuente. Ese era William Shakespeare, el conocido cisne de Avon. ¿Ya? Muy bien. Ese repaso del Renacimiento. Miren, ¿no? Seguimos. Entonces, profe, ya, ese es Inglaterra. Y en España, profe, ¿qué pasó? Tenía en el Renacimiento, había representantes españoles, claro, estaba justamente los de la escuela salmantina, los de la escuela sevillana y la escuela italiana. Ahí estaba Garcilaso de la Vega, por ejemplo, Gonzalicio y Nemoroso, la égloga más importante que él en este caso va a desarrollar, ¿sí? Bueno, y si estamos hablando de España, España logra justamente ese apogeo porque va a obtener las riquezas de nuestro territorio. Y por eso España logra todo ese apogeo, todo ese esplendor económico, social, cultural, que hemos mencionado ya hasta ese momento, ¿no? Y los españoles cuando descubren nuestro continente, entre comillas, descubren porque ellos no descubrieron, ¿no? Prácticamente nos van a invadir, luego ellos nos invaden ¿por qué? ¿Acaso nosotros como en nuestro territorio estábamos unidos o había una desunión ya? Había una guerra civil que estaba llevándose a cabo entre los incas, ¿cierto? Había una guerra civil entre los incas. ¿Recuerdan que incas estaban enfrentados ahí? Dos hermanos enfrentados, ¿no? ¿Recuerdan? Los hermanos Huáscar y Atahualpa. Huáscar y Atahualpa. Claro, estaban enfrentados ambos justamente para ver quién iba a ser el Inca, pues, ¿no? El Inca. Y eso van a aprovechar justamente los españoles, la división interna, esa guerra civil interna entre los incas. Y no solo eso, también aprovechan que hay pueblos que están descontentos de la forma de cómo gobernaban estos incas. Porque los incas, recuerden ustedes, está bien, los españoles ven toda su organización incaica en el aspecto económico, social, pero se dan cuenta de que hay pueblos que no toleran su forma de gobernarlos, su forma de tratarlos, prácticamente los esclavizaban. Y estos pueblos van a unirse a los españoles para derrotarlos, por supuesto. Y encima están divididos, encima hay pueblos que conforman justamente el Tahuantinsuyo en aquel entonces y van a apoyarlo a los españoles. ¿Qué pueblos eran, recuerdan? Por historia, un poco de historia ahí. Huancas, Chachapoyas. Los Huancas, Chachapoyas, los Cañaris. ¿Sí? Entonces, otros pueblos más que se van a unir justamente en contra de los incas. Bueno, entonces los españoles por ese motivo nos van a lograr invadir. ¿Ustedes creen que si estaríamos unidos todos, hubiesen logrado con esa facilidad de, entre comillas, conquistarnos o invadirnos? Bien difícil, hubiese sido. Bien peleado hubiese sido. Bueno, entonces vemos que los españoles al final
nos invaden y van a destruir toda la organización incaica. ¿Ya? Y lo que empiezan primero son con sus famosas cruzadas religiosas. Buscaban imponer su cultura donde ellos prácticamente iban. ¿Sí? ¿Y qué religión iban a imponer? El cristianismo. Si no recuerdan el cantar de Mio Cid, el Cid, por ejemplo, cuando unificaba España, cada pueblo moro impartía el cristianismo. De esa manera comenzó a unificar, pues, España. Acá igualito, los españoles van a utilizar la religión del cristianismo y van a empezar a imponerlo, ¿no? Ya luego viene el catolicismo, ¿no? Bueno, y también no solamente imponen su religión, sino también imponen su lengua, en este caso la española. Y se van a dar guerras civiles, como dijimos, entre los incas, y después también se da la guerra civil entre españoles, también se da, ¿no? Se enfrentan los que habían conquistado, ahora se van a enfrentar por esas riquezas, por territorios, ¿no? Que son los almagristas versus los pizarristas. Bueno, esta literatura de conquista, su base está centrada en lo que es el Tahuantinsuyo. Ahí está, de ahí gira justamente toda la temática de esta literatura, basada en el Tahuantinsuyo y los países cercanos al Tahuantinsuyo. Y el tema, la motivación temática, como dice ahí, los temas son más históricos, más vinculados a la historia que a la religión, ¿no? Esa es literatura de la conquista. Ahora vamos a ver en esta literatura de la conquista que hay dos momentos. Y ha sido pregunta de CEPREVI. ¿Cuáles son los momentos de la literatura de la conquista? Justamente uno es de contacto inicial y el otro es de consolidación. De contacto inicial es justo la primera etapa. Cuando llegan los españoles, llegan los soldados prácticamente, y ellos van a imponer, como dijimos, van a destruir toda la organización incaica, van a imponer su religión, su lengua, ¿sí? Y bueno, la forma de ellos de expresarse, dar a conocer su odio, su amor, su alegría, es a través de las coplas y los romances. Coplas y romances, ¿ya? Con un lenguaje, por supuesto, regional, local, ¿no? Entonces, eso se da en un momento de contacto inicial. Ya luego, más adelante, vamos a ver nosotros que se da el momento de consolidación, donde justamente ya no es una corriente popular como fue al inicio, sino ahora es una corriente erudita, porque llegan los profesionales de España, que son los administradores, contadores, bueno, los abogados, médicos, que son así los funcionarios justamente encargados de administrar nuestras riquezas, y ya sea una colonia para España con el tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces aquí la forma de manifestarse, de dar a conocer lo que sucede, es a través de las crónicas. Entonces ya la crónica involucra, digamos, un mayor conocimiento, ¿no? Y para eso necesitas de 3 elementos para desarrollar tu crónica: novela, historia y ensayo. Novela, historia y ensayo. Y para eso hay una cuestión cronológica, como dicen, ¿no? De fechas, de un orden de sucesos, ¿no? Y para eso le llaman crónica, ¿no? Entonces, inclusive en la pregunta esa previa ha sido también de qué manera se expresaban en momento de contacto inicial. Se expresaban a través de las coplas y romances. Y la otra pregunta también similar es de qué manera se expresaban o comunicaban, ¿sí?, en el momento de consolidación, a través de la crónica. Esa crónica es un documento oficial que servía justamente para comunicar al rey. En ese entonces el rey era Felipe III. ¿Ya? Bueno, después vemos que esta etapa de consolidación tiende a ser objetiva y subjetiva también, ambos, ¿ya? Porque hay cuestiones imaginarias, por supuesto, que forman parte también de la objetividad que se plasman en una crónica, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver ahora a los cronistas de diferentes nacionalidades. Se dice así porque algunos son españoles, otros son propios de nuestro territorio y otros la mezcla de ambos, que son los mestizos, ¿ya? En los españoles encontramos a Pedro Cieza de León, que tiene el seudónimo del príncipe de los cronistas españoles, con su obra El señorío de los incas. Pero también tenemos otra obra de Pedro Cieza de León. Cieza de León.
tenemos justamente su Crónica del Perú. Crónica del Perú. Ahí está. Crónica del Perú. Ya, otra obra también de Cieza de León. Ya, tenemos otro español también ahí, como Pedro Sarmiento de Gamboa, con su obra Historia Índica. Ya, y también a Juan de Betanzos con Suma y Narración de los Incas. Ellos son cronistas españoles, son las crónicas más importantes que han desarrollado. Ya. Y bueno, hay que recordarlos, hay que tenerlos en cuenta. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Muy bien. Y tenemos también cronistas indígenas. Por ejemplo, tenemos a Felipe Huamán Poma Ayala, ¿sí?, con su obra Nueva Crónica del Buen Gobierno de los Incas. Tenemos a Tito Cusi Yupanqui. Tenemos a Juan Santa Cruz Pachacuti, con su obra, con su crónica Relaciones de Antigüedades de los Incas. Sí, también están ahí, son cronistas indígenas. A veces suelen preguntar, ¿no?, ¿qué cronista es indígena? ¿Qué cronista es español? ¿Qué cronista es mestizo? En el caso de cronista mestizo tenemos a dos. El padre Blas Valera, un estudioso de los quipus. Él estudiaba a los quipus. Su crónica más importante, Historia del Perú Antiguo. Y también tenemos al Inca Garcilaso de la Vega, con su obra Comentarios Reales de los Incas. ¿No? Muy bien. Y vamos a hablar ahora del Inca Garcilaso de la Vega. ¿Ya? Tiene dos seudónimos. Uno de ellos es el primer mestizo biológico y espiritual de América. Y el otro es conocido como el príncipe de los escritores del Nuevo Mundo. Bautizado por el abuelo, porque no podía. Lo que pasa es que el padre de este escritor, ¿sí?, no podía firmarlo con su apellido, debido a que las leyes en ese entonces no lo permitían. ¿Y por qué no lo permitía? Porque justamente tenía un vínculo no con alguien de su misma condición social, sino con alguien distinto. En este caso era entre un español y un indígena, y el español no podía casarse con la indígena, ¿sí?, por más princesa inca que era, ¿no? Entonces no podía darle su apellido. Por eso es que el abuelo lo va a bautizar con el nombre de Gómez Suárez de Figueroa. ¿Ya? Bueno, él nació en Cusco, hijo justamente de Sebastián Garcilaso de la Vega, familiar del poeta italiano, bueno, poeta de la escuela italiana, pero era español, ya sabemos, Garcilaso de la Vega. Y no podía darle su apellido, pues. Inclusive a él, a Sebastián Garcilaso de la Vega, el papá, lo van a enviar a España, para que se olvide de ese vínculo sentimental con la princesa inca Isabel Chimpu Oglio, que era descendiente justamente descendiente de Tupac Yupanqui, ¿no?, de Huayna Cápac, tenía esa descendencia, ¿ya? Y ella justamente es la madre de Gómez Suárez de Figueroa, más adelante conocido como el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Ya? Él va a recibir doble educación, una doble educación noble por parte de los incas, educado por los amautas, que eran los maestros de aquel entonces del Imperio Incaico, y la otra educación justamente por parte de los españoles. Lo particular de esto es que era justamente educado con los hijos de Pizarro y Almagro, que tenían una educación, digamos, notable en ese entonces, ¿no? Y noble, por supuesto, ¿ya? Y por eso se dice que el dominio de tanto el español como del quechua, ¿ya? Con el tiempo él va a buscar el reconocimiento de su padre, por eso viaja él a España, y ahí se va a enterar de que que su padre en ese caso le ha dejado una herencia para sus estudios. Su padre no se desentendió nunca de él, lo tenía presente, sino que las leyes no permitían, que pueda firmarlo, ¿no?, como su hijo. Pero luego exige ser reconocido con el apellido y le van a dar esa potestad de que pueda llevar el apellido. Por eso él se va a apellidar luego Garcilaso de la Vega como su padre. ¿Ya? Lo particular de esto es que como había
homonimia, Garcilaso de la Vega, del poeta español, ¿sí? De la escuela italiana, ¿no? Entonces, él, como tenía descendencia incaica, justamente se va a llamar el Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? Bueno, y luego él, buscando el reconocimiento de la corona española también, ¿sí? Buscaba reconocimiento, y para eso va a escribir la segunda parte de los comentarios reales de los incas, pero no logra publicarlo, digamos, en vida, sino es de manera póstuma. Inclusive lo publican con otro nombre. Y él logra el reconocimiento de su muerte, de manera póstuma, ¿ya? Él es el Inca Garcilaso de la Vega, el que está en la imagen ahí, ¿sí? Tiene obras interesantes, como por ejemplo una traducción de León de Hebreo. Esta traducción se llama Diálogos de Amor. O sea, la obra es de León Hebreo, pero la traducción que hace el Inca Garcilaso de la Vega es traducción Diálogos de Amor. Y la obra es Diálogos de Amor de León de Hebreo. Si a ustedes le preguntan quién es el autor de Diálogos de Amor, León Hebreo. Si a ustedes le dicen quién tradujo o quién realizó la traducción de Diálogos de Amor, ese es el Inca Garcilaso de la Vega. Es la forma de cómo preguntan y de acuerdo a eso va la respuesta. Después tenemos también un libro de historia llamado La Florida del Inca, justamente vinculado a la expedición de Hernando de Soto y cómo él da a conocer algunos sucesos que justamente pasaban en nuestro territorio, entre los incas, dos incas enfrentados y pueblos descontentos. De eso se aprovechan los españoles, por supuesto. Y de eso habla también el Inca Garcilaso de la Vega. Y la obra más conocida, en este caso tenemos la crónica, los comentarios reales de los incas. Consta de dos partes. La primera, 9 libros, publicado en la ciudad de Lisboa. Justamente encontramos que aquí van a dar a conocer todo acerca de los incas, sus leyes, su religión, su gobierno, su literatura, sus costumbres, antes de la invasión, antes de que se lleve a cabo la invasión. La segunda parte consta de 8 libros y fue publicado en la ciudad de Córdoba. Pero como les dije, fue publicado de manera póstuma, después de su muerte. Y con otro título, Historia General del Perú, donde va a narrar las conquistas y la guerra civil también. Bueno, ya no entre los incas, porque eso se ve en la primera parte, sino entre los conquistadores. Y ve de una manera distinta esta conquista, diciendo, o mejor dicho, justificándola, de que estaba bien de que nos conquisten, porque éramos una sociedad que, si bien es cierto, era ideal en su organización, ¿sí? Pero era muy cruel al momento de someter a los pueblos, ¿no? Entonces, por eso dice que es bueno que nos hayan conquistado. De esa manera ya no seguíamos con esa esclavitud, dice, ¿no? Pero es como pasar de mano a mano, nada más, ¿no? Pero así no lo vio, pues, ¿por qué? Porque buscaba el reconocimiento de la corona española y que no lo obtiene hasta después de su muerte. Recordar también que, bueno, eso está en la diapositiva, ¿no? Que aquí también encontramos algunos relatos en la segunda parte, como la leyenda de Mangucapi Maogio y también la leyenda de los hermanos Aya. Ese es el Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Todo claro o no? Vamos, ¿está bien? ¿Sí? ¿Qué dicen? Deditos arriba, ya saben si todo está claro. ¿Sí? ¿Todo está bien? ¿Seguimos? Con la segunda parte entonces. Genial. Perfecto. Seguimos entonces con la segunda parte de esta. Aparte de la literatura de la conquista, ahora vamos a ver literatura de la emancipación, o también llamada de la independencia. Yo les pregunto a ustedes, ¿somos independientes o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen?
En ese entonces el Perú fue independiente porque recuerden el contexto de esta literatura de la emancipación. En el contexto es en el año 1821, el Perú es libre, independiente por la voluntad de los pueblos, y eso lo expresa justamente don José de San Martín. ¿Qué dicen? ¿Hay independencia o no hay independencia? ¿O solo era un término nada más que en el momento se empleó? A ver, ¿qué dicen? A ver. Profe, ¿hasta ahorita somos independientes? Ahora, actualmente, ¿somos independientes o no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Vamos. Carla, ¿qué nos dice Carla? No, profe, genial. ¿Y saben por qué no somos independientes? Porque dependemos todavía económicamente de otros países. Profe, ¿cómo es eso? Hay una llamada deuda. ¿Cómo se llama esa deuda? ¿Cómo se llama la deuda? La deuda externa. Tenemos hasta ahora una deuda externa que gobierno tras gobierno, ¿sí?, ha ido creciendo, gobierno tras gobierno, ¿no? Y hasta la fecha sigue creciendo esa deuda, ¿no? Y ustedes creen que si no queremos pagarla, ¿qué pasaría si no queremos pagar esa deuda? ¿Qué pasaría si un presidente dice, no quiero pagarla? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Pasaría lo que le pasó al el primer gobierno de Alan García. Nos pasaría eso. Sí, nos harían un bloqueo comercial, un bloqueo, ¿no? Y no permitiría, bueno, justamente vender nuestros productos y obtener algo a cambio, sin antes pagar la deuda, ¿no? Por eso que le fue muy mal en el primer gobierno, sí, en paz descanse, al presidente Alan García. Y generó la hiperinflación, y ya sabemos por historia lo que generó, ¿sí? Una crisis económica tremenda, ¿no? Ya que en el segundo gobierno le fue mejor porque se dio cuenta de que si hay una deuda, bueno, que es cierto, tal vez tú no la has generado, pero uno cuando asume un cargo, asume los pasivos y también los activos, como se dice, sobre todo los pasivos, ¿no? O sea, lo que te dejaron otros, tú tienes que asumirlo. Eso es parte de una gestión también, ¿no? Bueno, entonces no hay independencia. Es más, cada año nos envían lineamientos del Fondo Monetario Internacional y también del Banco Mundial, cómo llevar a cabo nuestra educación en temas de salud, ¿sí? Y tenemos que cumplir con ciertos lineamientos, ¿no? Entonces, aquel que diga, este gobierno parece que se equivocó, ¿no? Bueno, se está dando cuenta en varios aspectos, y sigue equivocando y se seguirá equivocando porque no tiene en cuenta algunos aspectos que se dan a nivel internacional, y si los niega no le va a ir muy bien, que digamos, y no solo a su gobierno, sino a todos nosotros. Entonces, no somos independientes, pues, como dicen, ¿no? Podemos ser soberanos, nuestro territorio, claro, nos pertenece, somos soberanos, ¿no?, del territorio, pero independientes, un término no muy bien empleado, ¿no? Lo que sí se logró en ese entonces era la emancipación, ya dejar de lado ese yugo, ese sometimiento español, y nosotros mismos gobernarnos, nosotros mismos administrar justamente nuestras riquezas. Claro que algunos presidentes no han sabido administrarlos bien a transcurrir de todos los años, ¿eh? Y puede, bueno, pero menos mal no estamos tan mal como otros países, tal vez, ¿no? Hasta el momento, claro está, no sabemos si este gobierno vaya a seguir con sus gestiones, ¿no? Bueno, esta literatura de emancipación va desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la primera década del siglo XIX. Y aquí repaso otra vez. A ver, segunda mitad del siglo XVIII. A ver, sacando cuenta qué movimiento se daba en Europa en la segunda mitad del siglo XVIII. A ver, los escucho, las leo. ¿Qué movimiento se estaba dando en Europa en la segunda mitad del siglo XVIII? ¿De ahí qué otro movimiento seguía?
y cuál terminó, por así decirlo, con la primera década del siglo XIX, o cuál iniciaba, tal vez. Entonces, ahí hay unas preguntas, a ver, ¿qué dicen? A ver. ¿Qué dicen? A ver. A ver. Los leo, vamos, díganme. El romanticismo. Está bien, muy bien, pero casi. Había un movimiento al cual se oponía el romanticismo. ¿Cómo se llamaba ese movimiento que se oponía al romanticismo, Bianca? Lo acabamos de decir también cuando hablamos de Renacimiento, ¿no? Se oponía, este movimiento romanticista se oponía a un movimiento. Porque recuerden que el romanticismo predomina los sentimientos y en el otro va a predominar la razón. Pues hay varios movimientos donde predomina la razón. Renacimiento. Pero el romanticismo se oponía justamente a este movimiento, pues, en su año, en su época, en su siglo. ¿Cuál? Neoclasicismo. Exacto, campeón. El neoclasicismo. Profe, disculpe, ¿puede hacer una secuencia literaria? Sí, la estoy haciendo ahorita justamente. La estoy tipeando para que ustedes vean cuál es la secuencia literaria. ¿Ya? Muy bien, y ahora les pregunto, a ver, ¿cuál es el primer movimiento de la literatura universal? No, cálame. ¿Cuál es el primer movimiento de la literatura universal? El clasicismo. Muy bien, Yair, el clasicismo. ¿Sí? Muy bien. Ya, muy bien. Y aquí termino. Y aquí está justamente la secuencia literaria desde el clasicismo hasta nuestros días, ¿cuál sigue vigente? ¿Ya? Esa es la secuencia literaria. Clasicismo, época medieval, el humanismo, renacimiento, el barroco, el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo, el modernismo, el posmodernismo y actualmente estamos todavía vigente el vanguardismo. ¿Ya? Profe, el simbolismo, bueno, de modernismo, simbolismo, ¿no? Es parte de en ese entonces. ¿Ya? Pero son movimientos que nosotros, por ejemplo, vamos a desarrollar y tener en cuenta. Entonces, ¿qué movimiento se oponía al neoclasicismo? El romanticismo. ¿Qué movimiento se opone al romanticismo? El realismo. ¿Cuál se opone al realismo? El modernismo. El modernismo inclusive se opone a ambos, tanto al romanticismo como al realismo. Vamos a ver cuando hablemos de modernismo, ¿no? El postmodernismo se opone al modernismo y el vanguardismo se opone a todo lo demás, a toda expresión artística tradicional, ¿no? Entonces, esa es la secuencia literaria, por si acaso, ¿ya? Muy bien. Entonces, ese es el contexto en el cual se da esta literatura de la emancipación. En Europa estaba llevando a cabo el neoclasicismo, segunda mitad del siglo XVIII. Y después del neoclasicismo sigue el romanticismo. Y después sigue el realismo, primera década del siglo XIX. Ya estaba iniciando ya el realismo ya, en Europa. Entonces, profe, aquí en el Perú, ¿qué movimiento fue el que influenció a esta literatura de la emancipación? El neoclasicismo. Así empieza. Por eso ahí en la diapositiva dice influencia del neoclasicismo y va a influenciar con el afán didáctico y moralizador. O sea, hay una enseñanza, hay una, digamos, una forma de darte a conocer cómo debes de actuar, cómo debes de hacer las cosas. Esa es la influencia del neoclasicismo. Ah, profe, ¿también se ve la influencia de la Revolución Francesa? Sí, también se ve la influencia de la Revolución Francesa. Porque tenía tres pilares importantes que toda sociedad, todo país tenía que tener en cuenta si quería ser independiente, como dice ahí, o lograr esa emancipación. Era que tenga igualdad, fraternidad y sobre todo libertad. Sobre todo libertad. Bueno, y parte de esa influencia de la Revolución Francesa es el llamado enciclopedismo. Ahí sería el siglo de las luces, por ejemplo, ¿no? Las ideas liberales, las ideas de libertad que tenía que haber. ¿Ya? Y aquí un tema importante, ¿no? Surge el regionalismo. Este regionalismo justamente es la importancia de desarrollarme como región. Y para eso necesito que mis hombres, varones y mujeres, ¿sí?,
tengan en cuenta el respeto a la naturaleza humana. El respeto a la naturaleza humana. Que tengan conciencia de libertad. Que nadie nació para ser esclavo de otros. Nadie. Y de ahí parte, bueno, el necesario para ello es el amor hacia la ciencia o por la ciencia. ¿Ya? Porque la ciencia, el conocimiento, te permite abrir tu mente, te permite conocer la realidad de una manera objetiva y que nadie te engañe. Eso es justamente el llamado regionalismo y es lo que surge también dentro de esta literatura de la emancipación. ¿Ya? Profe, ¿y quiénes impulsaron la emancipación? A ver, yo les pregunto, ¿quiénes impulsaron la Revolución Francesa? ¿Cómo se llamó esa clase social que impulsó la Revolución Francesa? Que financió la Revolución Francesa, porque la tuvieron que financiar. Los burgueses, ¿recuerdan la burguesía? La burguesía va a impulsar esa Revolución Francesa. En este caso, ¿quiénes van a influenciar? ¿Quiénes van a invertir? ¿Van a auspiciar? ¿Van a fomentar que se desarrolle esta emancipación? Aquí, en este caso, van a ser los criollos intelectuales. Ellos no solamente tenían el poder adquisitivo, o sea, económico, sino que eran personas que les gustaba mucho la reflexión, el pensar, y que todos piensen, que todos reflexionen. Eso es lo que querían estos criollos intelectuales. Muchos de ellos tenían profesiones, eran médicos, abogados, docentes, contadores, administradores, tenían todas las profesiones, ¿sí? Y todos ellos se van a agrupar, se van a juntar y van a fundar una sociedad amantes del país. Sociedad amantes del país. Y esa sociedad amantes del país, inclusive ustedes no sé si se recuerdan quién la encabezó, quién es el gestor, no sé si recuerdan. A él le decían el Ariosto. ¿Recuerda? Era un médico de profesión. Excelente. Hipólito Unanue. Hipólito Unanue. El Ariosto. ¿Qué le decían a él? Ahí está. Y él es uno de los que va a encabezar esta sociedad amante del país, bueno, cuando se amaba al país, cuando primaban los intereses nacionales y no personales menos empresariales, ¿no? Profe, ¿y esa sociedad amante del país sigue, en la actualidad sigue vigente? ¿Existe? Sí, sí existe, pero ya no lo aman como amaban en aquella época, ¿no? Sin buscar una presión personal o empresarial, como les digo, ¿no? En aquel entonces sí primaban, digamos, el interés común, como se dice, el bien común, como se dice. Bueno, y ellos eran grandes oradores, disertadores eran, ¿sí? Bueno. Vemos nosotros que ellos eran grandes oradores, disertadores, se paraban en una plaza y se dirigían a las personas y les hablaban justamente de lo que sucedía en aquel entonces y lo que tenían que hacer juntos como, digamos, como ciudadanos y acabar con esa monarquía. Entonces, ellos cumplían esa labor, pero se dan cuenta que llegaban a un grupo de personas nada más. Y ellos querían llegar a más personas. Y por ese motivo van a editar un diario que permite su difusión y que llegue a más personas, que más personas lean justamente lo que sucede. Y ese diario se llama El Mercurio Peruano. Uno de los gestores del diario El Mercurio Peruano, Hipólito Unanue. Y otro diario también a la par apareció, que era La Abeja Republicana. Y ahí quien lo va a editar, uno de los editores justamente, es José Faustino Sánchez Carrión, el conocido Solitario de Sayán, o también le decían el Tribuno de la República, un gran orador también él, ¿ya? Y se van a impregnar, van a influenciar en ellos las ideas justamente de esa emancipación política de San Martín y Bolívar.
Por si acaso, San Martín, ¿ustedes creen que él vino porque era bueno y dijo, vamos a liberarnos de la monarquía, a esos ciudadanos, y con el tiempo se va a llamar Perú, decían? ¿Ustedes creen que lo hizo con ese afán, con esa intención, o es que lo trajeron los criollos intelectuales? ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes? A ver. ¿Vinieron así porque sí o fueron financiados? San Martín no vino gratis, por si acaso, ¿eh? Lo financiaron. Y a cargo de ellos estaban los criollos intelectuales, los hijos de españoles nacidos aquí, por si acaso. ¿Ya? Claro, claro. Bueno, entonces, eso es parte de la historia, ustedes lo saben, ¿no? Entonces, lo que se buscaba en ese entonces, como dijimos, con ese regionalismo, que es parte de esta literatura de la emancipación, ¿sí?, era justamente, digamos, revalorar al indígena. ¿Por qué? Porque se buscaba justamente que valoren la naturaleza humana, que se cree una conciencia de libertad de ese hombre que le llamaban indígena, que era esclavizado, que era maltratado, que era discriminado. Y lo que se buscaba era otorgarle justamente, digamos, un lugar en ese entorno social, ¿no? Entonces también esta literatura de la emancipación busca reivindicar al indígena, ¿ya? Vamos a encontrar a a varios aquí autores que buscan esa reivindicación social del indígena, ¿ya? Bueno, pregúntese Previ, ¿qué géneros y especies se desarrollaron en esta literatura de la emancipación? Como mencioné hace un momento, eran grandes oradores, entonces la historia. Se difundió el Mercurio peruano, es un diario, el periodismo. En lo lírico vamos a encontrar poeta, vamos a encontrar ensayo, que el ensayo de hecho, digamos, es importante porque es una crítica, un juzgar, una opinión de diversos temas, como justamente se estaba llevando a cabo ese proceso de emancipación. Bueno, y la literatura, otra pregunta ese previo también fue, ¿no?, ¿cuál es el contenido justamente de esta literatura de la emancipación? Y el contenido es político e ideológico, ¿no? Y encontramos también una literatura anónima, donde muchos criollos intelectuales no querían dar su nombre y apellido por temor a las represalias. Entonces, no van a dar su nombre y apellido, pero sí, lo que van a hacer es seguir protestando, manifestando su descontento a través de panfletos, de volantes, de mosquitos, ¿no? Chiquitos se entregaban, pero nadie firmaba. Pidieron en contra de la monarquía y buscaban justamente que nuestro, con el tiempo, país sea libre, independiente, como decía o dijo en su momento don José de San Martín, ¿sí? Pero bueno, esa es parte de lo que es la literatura de la emancipación, o algunos llaman independencia, ¿ya? Muy bien, aquí a continuación los representantes. En los representantes encontramos justamente a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? Él, por ejemplo, es conocido como el jesuita, así lo conocían a él, ¿no? Su obra más importante, Carta a los españoles americanos, donde justamente es una carta, es una epístola, ¿no?, por así decirlo, donde da a conocer los atropellos que cometían los españoles aquí en nuestro territorio, y sobre todo con los indígenas, ¿no? Recordemos también que Juan Pablo Vizcardo Guzmán es el primero que está en la foto, por ejemplo. El primero que está en la foto, mirando la pantalla, mano izquierda. Él es Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Algunas eran graficadas, inclusive, algunos aspectos en los cuales ellos, digamos, retrataban lo que pasaba en ese entonces en nuestro territorio. Después encontramos a José Faustino Sánchez Carrión, conocido como el tribuno de la República, o también le decían el solitario de Sayán, ¿sí? Y ahí está Carta del solitario de Sayán, su obra. Encontramos aquí a un ecuatoriano, profe ecuatoriano, sí, ecuatoriano, José Joaquín de Olmedo, con su obra Oda a la Victoria de Junín, una de las pocas batallas, por supuesto, que hemos ganado, ¿no? Y también es una crítica, porque se dice que el Perú, en campo de batalla, ganó muchas de las guerras, pero ¿qué pasa? Que en los diplomáticos ya
se estaba ganando y sin embargo el diplomático se apresuraba y firmaba un tratado y entregaba las tierras. Entonces muchos decían, muchos soldados que iban a morir ahí, o bueno, iban a morir ahí, o vieron como sus camaradas, sus compañeros, mejor dicho, compañeros, morían justamente en campo de batalla. Siempre estábamos a punto de ganar. ¿Por qué firmaron el tratado? ¿No? Entonces, el batalla de Junín es una excepción a lo que muchas veces pasó en otras batallas, en otros combates, ¿no? Entonces, José Joaquín de Olmedo, ecuatoriano, él va a apoyar digamos, esta emancipación, porque sabían que los españoles, si se quedaban en alguna parte, en algún país de América del Sur, ¿sí?, ellos de ahí podían seguir, luego más adelante continuar con su expansión. Por eso tenían que expulsarlos de todo a estos españoles. Muy bien, ese es José Joaquín de Olmedo. Luego tenemos a José Pérez Vargas, con su obra El Vaticinio. Y también tenemos a José María Laviva Agüero, con las 28 causas. Y aquí en la foto, justamente, mano derecha, viendo la pantalla, está el gran Hipólito Unanue, con su obra Guía Eclesiástica, Guía Política, Eclesiástica y Militar del Virreinato. Ya. Son representantes de esta literatura de la emancipación y son las principales obras de estos representantes. Que hay que recordar, porque por ahí de Juan Pablo Vizcardo Guzmán he visto, también de José Joaquín de Olmedo también, sí, he visto en algún examen de CEPREVI. ¿Ya? Muy bien. Y ahora, ya casi para terminar esta unidad, vamos a hablar de Mariano Melgar. En realidad, bueno, su nombre completo y apellido es Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso. Él nace en Arequipa en 1790. Nace en Arequipa en 1790 y va a morir fusilado en Puno, en las pampas de Humachiri. Mariano Melgar es conocido con el seudónimo del poeta soldado, o también le decían el poeta de los yarabíes. Ahora vamos a ver por qué, ¿ya? Ahora, Mariano Melgar, si bien es cierto, era un prodigio de la literatura. A los 5 años nada más, 5 años ya sabía leer latín. Y leía latín, por ejemplo, de Cicerón, de Ovidio, de Virgilio, leyendo a ellos, ¿no? Bueno, ya que hablamos, vamos a ver, justamente nuestro amigo Mariano Melgar va a realizar traducciones más adelante de estos autores que él había leído de niño. Bueno, su padre quería que él sea sacerdote. Su padre quería que vaya por el mundo religioso, por el camino religioso. Sin embargo, él, bueno, su padre decía, bueno, lo haré pues porque papá quiere, ¿no? Así que él va a ser capellán o va a estar en la capellanía, ¿sí? Como, bueno, sacerdote es la palabra más adecuada de esa capellanía, ¿sí? Él va a cuidarla, va a ministrarla, ¿sí? Y cualquiera, recuerden, no es cura, no es sacerdote, también tiene que estudiar también, ¿no? Tiene que estudiar, todo vinculado al aspecto teológico, por supuesto, y él va a tener, y también parte también de administración también, porque tiene que administrar ese lugar, ¿no? Entonces él va a hacerse cargo de ese lugar, ¿ya? Y por eso le pagaban, dieron buen ingreso a la familia. Entonces el padre quería que él vaya por ese camino. Pero Mariano Melgar va a conocer a una muchacha que se llama justamente Manuelita Paredes. Y es un amor fugaz que se da, pero se da cuenta que él no tiene esa vocación de servicio para ser cura, porque ya se ha fijado en el sexo opuesto, ¿no? Entonces no puede, pues, porque ellos tienen un tema de celibato, de abstinencia, ¿no? Y no puede estar vinculado a ese mundo, ¿no? De la carne, por así decirlo, ¿no? Entonces, Mariano Melgar, de otra manera, va a darse cuenta ahí que él no está, digamos, del todo, digamos, con esa competencia de poder ser cura, ¿no? De esa capacidad de poder ser cura. No la tiene, no la tiene. Y peor aún, se va a dar cuenta
cuando aparece la otra muchacha, que es cierto, es familiar de él, porque dice que es su prima, se dice que es su prima, pero lejana, ¿no? Entonces, pero igual la frecuenta y él se enamora de ella, ¿no? Él tenía aproximadamente 15 años, ¿no? Se enamora de ella. Y ella se llama María Santos Cogales, quien va a ser conocida como Silvia, y ella va a ser la musa de Mariano Melgar. Él va a sentir un profundo amor por ella. Lo particular de esto es que él, cuando conversa con ella, le dice para, bueno, tener una relación formal. Y ella le dice, pero Mariano, le dice, somos jóvenes, ¿no? Tú no tienes nada que ofrecerme, más que lo de tus padres, y yo también, pero no es la idea. La idea es que nosotros tengamos algo que sea de uno para poder formar una familia, si es que eso quieres con el tiempo. Porque Mariano Melgar le hablaba de eso justamente a Silvia, ¿no? Formar, hacer una familia, decía, pero ¿con qué? ¿De qué manera? Le decía. Entonces Mariano Melgar se puso a pensar y dijo, tienes razón, voy a estudiar. Sí, porque encima eres sacerdote, le dice, ¿cómo vas a relacionarte con alguien? No, ya no voy a ser sacerdote, voy a estudiar, le dice. Es más, voy a hablar con mi padre, y habla con su padre y le dice que ya no quiere ser sacerdote, que no quiere estar ligado al mundo religioso y que, bueno, quiere estudiar leyes. El padre, por supuesto, le dice, es tu decisión, pero la familia no te va a apoyar, le dice, ¿no? En ese aspecto, dice, no es necesario, le dice, yo voy a ver mi camino. Y él, por el amor que sentía por Silvia, le dice, bueno, de que va a seguir su camino, y a Silvia le dice, espérame, Silvia, solo 5 años. Dice voy porque leyes no enseñaban en Arequipa, sino en Lima. Jurisprudencia le llaman, ¿no? Y él justamente va a venir a Lima a estudiar en lo que era, bueno, en ese entonces se llamaba el Convictorio de San Carlos, que ahora es la Casona de San Marcos, donde está en el Parque Universitario, ahí está la Casona de San Marcos. Entonces él iba a estudiar ahí jurisprudencia para ser abogado, ¿no? Entonces le dijo a María Santos Corrales, conocida como Silvia, que le espere solamente 5 años aproximadamente, y él va a regresar para, ya siendo un profesional, para tener algo juntos y casarse. Entonces, ella dice, ya, dice, no hay problema, yo te espero, le dice. Y se va Mariano Melgar hacia Lima, va a estudiar, y donde él estuvo, él destacó, sobresalió siempre. Inclusive a Mariano Melgar lo conocen como el padre del derecho peruano. Miren, todo lo que logró Mariano Melgar. Y él terminó de estudiar y regresó a Arequipa después de 5 años a buscar a María Santos Corrales y le dice, María, ahora ya soy un profesional, ahora sí podemos tener una familia. Y María le dice, lo siento, me he casado ya, y con un soldado realista. Un soldado realista, un soldado español. Tú sabes lo que estamos haciendo todos nosotros en contra de la monarquía y tú te casas con un soldado español, le dice. ¿No me esperaste? Lo siento, le dice Mariano. Y Mariano siente el rechazo ahí por parte de ella. Y a partir de ahí nace su despecho, su desazón, su descontento hacia la mujer. Inclusive hay un soneto que habla de la mujer, ¿no? Bueno, parte de sus obras de Mariano Melgar. Y él decía que todo hombre, varón o mujer, tiene sus 2 amores, ¿no? Que es su familia, que puede estar la persona que ama también su compañero o compañera, y el otro es la patria. Como no tenía la familia ni la persona que le iba a acompañar, ya le quedaba su patria. Por ese motivo que él se enrola a las tropas del brigadier Mateo García Pumacagua, ¿sí? Y va a ser parte de ese movimiento libertario. Pero va a ser justamente acorralado en Puno, y en las Pampas de Humachiri va a ser justamente fusilado. Anécdota sobre la muerte de Mariano Melgar. A él lo estaban llevando al paredón y le iban a colocar ya la venda, y en eso ven al frente aquel hombre que preparaba su arma para dispararle. Era el hombre que se había casado con Silvia, y él piensa en ese momento y exclama, ¿no? ¿Cómo es la vida, no? Ese hombre ahora me va a quitar la vida después de haberme quitado el amor de mi vida, decía. Y le ponen la venda.
y grita a viva voz: españoles, le quedan solamente 5 años en nuestro territorio y serán expulsados. Y no se equivocó Mariano Melgar. Pasaron 6 años y los españoles fueron prácticamente expulsados. Y el Perú logró su llamada independencia, que nosotros sabemos es emancipación, ¿no? Muy bien, parte de la biografía de Mariano Melgar. Características: tiene un profundo lirismo, nuestro representante de esta literatura, la emancipación. Por ese motivo lo van a conocer como el precursor del romanticismo peruano. Un dato, y pregunte ese previo, por si acaso también en su momento. ¿Sí? Utilizó formas estróficas como tercetos, cuartetos, y la unión de ambos, un soneto, 2 cuartetos y 2 tercetos. ¿Ya? Tenía elegías, tenía epístola, tenía también sus especies líricas, tenía oda también, vamos a ver ahora. Y siempre sus obras ligados a ese profundo amor, a ese profundo sentir que tenía hacia Silvia, ¿no? Sus elegías, su epístola, ¿no? Y su verso, en este caso, sus odas vinculadas al patriotismo. Entonces son datos importantes que hay que saber, que hay que recordar. Y aquí justamente ya para terminar esta unidad, justamente vemos sus obras. Dice: breves como su vida, pero brillante. Y aquí encontramos el arte de olvidar de Ovidio. Pero en realidad en la obra de Ovidio no se llama el arte de olvidar. ¿Cómo se llama la obra de Ovidio? Ovidio es un poeta latino, un poeta romano, ¿sí? Y su obra se llamaba Remedio de Amor, Remedio Amoris. Remedio de Amor se llamaba. Pero Mariano Melgar lo traduce y lo llama el arte de olvidar. Ahí está. El arte de olvidar de Ovidio, obra que tradujo justamente Mariano Melgar. La otra obra, profe, que tradujo, ¿cuál fue? Un fragmento de las Geórgicas de Virgilio. Si a ustedes les dicen, Virgilio tradujo las Geórgicas, ¿ustedes qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Virgilio tradujo las Geórgicas? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Claro, no, sino un fragmento. Él tradujo un fragmento, nada más. Muy bien, Carla. Entonces vemos ahí que tiene 2 traducciones que recordar. La obra del arte de olvidar, que es una traducción de Ovidio, que se llama Remedio de Amores, en este caso la obra, Remedio Amoris, ¿no? O un fragmento de las Geórgicas de Virgilio. Esas son las traducciones, ¿ya? Y la poesía lírica encontramos 5 elegías. Las 5 elegías, 1, 2, 3, 4, 5, dedicadas ¿a quién? ¿A quién creen? Que era su musa. ¿A quién? Vamos, ¿a quién? Vamos, su musa de Mariano Melgar. ¿Quién era su musa? En Carla, muy bien, Carla. Silvia, claro. Sus 5 elegías dedicadas a Silvia. Los sonetos, ahí está, dedicado a Silvia también. Sí, inclusive el soneto de la mujer también dedicado a Silvia también. Una epístola, carta, ¿a quién? A Silvia también. Los yarabíes, sus 10 yarabíes, ¿dedicados a quién? A Silvia también. Profe, pero decía que era precursor del indigenismo, sí, pero no por sus yarabíes. Llaman precursor del indigenismo aquel que defiende al indigenismo, que protesta en contra de la situación social del indígena. A él le llaman precursor del indigenismo. Y en los yarabíes, del 1 al 10, no hay nada acerca de un respaldo, de abogar, de manifestar algo en contra de esa discriminación, de ese maltrato contra el indígena. No hay nada de eso, sino el amor a Silvia también.
Entonces, profe, ¿por qué motivo a Mariano Melgar le dicen también, aparte de ser precursor del romanticismo peruano, también le dicen precursor del indigenismo? Porque en sus fábulas, en sus fábulas, sí defendía al indígena, como la fábula Las abejas, el asno cornudo, el cantero y el asno, las cotorras y el asno. Ahí, en esas obras, en esas fábulas, es donde se ve, o digamos, lo que catalogamos como precursor del indigenismo. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Sus obras, dijimos, vinculadas al patriotismo. Ahí está El autor del mar, está está A la libertad, A la soledad también. Después encontramos esos yarabíes. Los yarabíes, justamente, un yarabí es un canto melancólico popular indígena, por si acaso. ¿Ya? Es un canto melancólico popular indígena. Y para yo crear un yarabí, tengo que tener en cuenta un jarawi. La base para crear un yarabí es el jarawi, que habla de la poesía del amor y el desamor. ¿Ya? Y también hay otras especies líricas quechuas, como el ayi, el ayataki. El ayi, por ejemplo, es el himno o canto de la alegría. El ayataki es un canto a la muerte. El huanca, un canto guerrero, por ejemplo. Pero son especies líricas quechuas. ¿Sí? Muy bien. Después tenemos también otro término, ¿no? El urpi, dice, profe, ¿el urpi qué significa? El urpi paloma, profe. Sí, pero está vinculado en el aspecto poético al amor. Y el urpi se menciona que está vinculado a la mujer, por si acaso. Sentimientos de amor vinculados a la mujer. En la especie lírica, sí, llamada urpi también, especie lírica quechua, ¿ya? Por si acaso. Y ahí las fábulas que hemos mencionado ya de Mariano Melgar, por el cual lo catalogan precursor del indigenismo. Muy bien, siguen unas preguntas. ¿Sí? Esa es la clase del día de hoy. Eso es la clase de la unidad 8. ¿Ya? Vamos a claves de esta unidad y pasamos y continuamos con el repaso. ¿Ya? Claves de la unidad 8, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda tienen al respecto? Me la pueden hacer, ya saben, no hay problema. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Ya está. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a hacer, genial, y ahí vamos a resolver la separata número 8, de la unidad 8, mejor dicho, y de ahí pasamos al repaso, ¿ya? Pasamos al repaso. Continuamos con el repaso, mejor dicho. A ver, pregunta 1, dice, obra escrita por Pedro Sarmiento de Gamboa, por encargo del virrey Francisco de Toledo, dice. ¿Cómo se llama la obra de Pedro Sarmiento de Gamboa? ¿Cómo se llama la obra de Pedro Sarmiento de Gamboa? Vamos. ¿Qué letra sería? Porque las otras obras no son del autor, pues. Pedro Sarmiento de Gamboa escribió Historia de los Incas, por ejemplo. Historia de los Incas. ¿Ya? 1, Casa. 2, primer europeo en redactar las primeras narraciones sobre la historia del Imperio Incaico, a las que bautizó como Suma y Narración de los Incas. ¿Quién escribió la crónica Suma y Narración de los Incas? Juan de Betanzos. Excelente, Bianca. Juan de Betanzos. Muy bien, Juan de Betanzos. Juan de Betanzos, muy bien. 2 sería A. 3. Dice cronista indígena, ya te dice ahí, a quien se le atribuye la obra Relación de Antigüedades de este Reino del Perú. ¿Quién escribió Relación de Antigüedades de este Reino del Perú? Juan de Santa Cruz. Muy bien, Juan de Santa Cruz Pachacuti. Muy bien. Ahí sería dado. 4. Manuscrito perteneciente a un cronista indígena. Otra vez, cronista indígena, dice. Y que fue descubierto por Richard Piechman en la Biblioteca Real de Copenhague.
o Copenhague, ¿no? Nueva Crónica y Buen Gobierno, por si acaso. Nueva Crónica y Buen Gobierno. Profe, ¿por qué no el Vaticinio? Porque el Vaticinio es una obra de la literatura de la emancipación. El autor es José Pérez de Vargas. Entonces, no está dentro de la literatura de la conquista. Me dicen con cronista indígena. Diálogos de amor es León Hebreo, es un renacentista, que lo tradujo el Inca Garcilaso de la Vega, pero él es mestizo, ¿no? Cuando si dijera traducción, ¿no? La Florida del Inca es del Inca Garcilaso de la Vega y es un libro de historia, y el Inca Garcilaso de la Vega es mestizo, tampoco es indígena. Entonces, ¿qué obra nos queda? Porque la A tampoco es, ¿no? Es español, por ejemplo. ¿Y cuál sería entonces? La D, porque la D, el autor, ¿quién es el autor de la D? Felipe Guamán Poma de Ayala, y él es un cronista indígena, por ejemplo. Entonces, 4 dados. 5, cronista español, autor de Crónica del Perú. ¿Qué dicen? ¿Quién escribió? Pedro Cieza de León. Excelente, Pedro Cieza de León. Pedro Cieza de León. Muy bien, muy bien. Sería B. 6. Dominado el príncipe de los cronistas españoles. ¿A quién le decían el príncipe de los cronistas españoles? ¿A quién le decían? Vamos, lo dijimos. Es un cronista español, pues, ¿no? Pedro Cieza de León. B. 7. Uno de las siguientes crónicas no forma parte de los comentarios reales de los incas. Justamente la que no pertenece es Las Edades del Mundo. No pertenece. ¿Ya? Lo demás sí son parte de los comentarios reales de los incas. Muy bien. 8. Obra del Inca Garcilaso de la Vega, donde reivindica su genealogía española e incaica. Y justamente encontramos ahí la clave C, genealogía de García Pérez de Vargas. 8 casa. 9. La segunda parte, ya eso sí es más sencilla. La segunda parte de los comentarios reales de los incas presenta. ¿Qué presenta? La segunda que presenta. Las guerras civiles entre conquistadores. Excelente. La guerra civil entre conquistadores es lo que se evidencia en esta segunda parte. ¿Ya? Profe, y no hablaba del Tahuantinsuyo como sociedad ideal, no, de la sociedad inca, de los incas, sí, del imperio incaico, sí, pero no el Tahuantinsuyo en realidad, ¿no? Muy genérico, no es específico, ¿no? Bueno, 9 sería dado. 10, cronista que estudió los quipus, yo se los dije también ahí, y considerado que algunos de ellos contenían narraciones y poesía. Garcilaso de la Vega lo tomó como referente en sus comentarios reales. ¿A quién? A otro cronista mestizo también. ¿Quién era? Vamos, otro cronista mestizo. Blas Valera. El padre Blas Valera. Muy bien. 10, enano. Muy bien. 11. Es un representante de la literatura de la emancipación. ¿Quién es el representante de la literatura de la emancipación? Vamos. José Pérez de Vargas. José Pérez de Vargas. 11 dado. 12. Fue una especie representativa de la literatura de la emancipación. Vamos, lo dijimos también. Oratoria. Una especie, la oratoria, muy bien, casa. 13. El poema a la mujer de Melgar está escrita en una forma estrófica clásica. Esta es porque fue compuesto por 2 cuartetos y 2 tercetos. Soneto. El soneto, muy bien. A la mujer es un soneto. 14. Dice, todo mi afecto puse en una ingrata, e inconstante me llegó a olvidar.
Si así se trata un afecto sincero. Amor, amor no quiero más amar. De Melgar es un poema, justamente es una parte de ello, ¿sí? Y comprende lo que es un yarabí, un canto melancólico popular indígena, un yarabí, el yarabí número 1, yarabí 1, 14, 15, hecho que no formó parte del contexto de la emancipación peruana. ¿Qué dicen? No formó parte del contexto de la emancipación peruana. ¿Y por qué? Porque este hecho, este suceso, se dio un poco más de la mitad del siglo XIX. Entonces no fue parte, pues no fue parte. ¿Cuál? Ah? El combate de mayo, ¿cuándo se dio? 2 de mayo, profe. Claro, ya. Pero ¿qué año fue, pues? 1866. Entonces no está dentro de ese contexto de la emancipación. Por eso no corresponde, no forma parte. 15, casa. 16. El tema del yarabí en el que se compara a la mujer amada con una paloma. ¿Cuál es esa? Lo dijimos también. El Urpi. El Urpi, muy bien, muy bien. 17. ¿Quién fue el autor de la guía política, eclesiástica y militar de Virreinato? También lo dijimos, conocido como el Ariosto. Hipólito Hernández. Hipólito Hernández, muy bien. Casa. 18. Señale qué obra no forma parte de la literatura de la emancipación. No forma parte, dice. Porque esa obra es del conocido señor de la sátira, anticriolista. ¿A quién me refiero? La jeta A del guerrero. Felipe Pardo. Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo y Aliaga, autor de ese epigrama llamado La jeta del guerrero. 18, enano. 19, dato verdadero sobre Melgar y su obra. A ver qué dice. Nació en Arequipa en 1890, no, 1790. Estudió jurisprudencia en Arequipa, no, en Lima. Su musa tenía como verdadero nombre el de Ismena Torres. ¿Cómo se llamaba su musa de Mariana Melgar? ¿Cómo le hizo conocer él? Vamos, ¿cómo se llamaba su musa de Mariana Melgar? ¿Cómo se llamaba? No se llamaba Ismena Torres, pues. ¿Cómo se llamaba? Lo dijimos también. Se llamaba María Santos Corrales. Y él la va a hacer conocer como Silvia. Profe, ¿tradujo un fragmento de la geórgica? Sí. Precursor del neoclasicismo peruano, ¿qué dicen? El romanticismo. Del romanticismo sería, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es verdadero? La letra D. D. ¿Sí? Tradujo un fragmento de las geórgicas de Virgilio. Y 20. Obra de emancipación que tenía como título secundario Epopeya del Febo Peruano. La obra es de José Pérez de Vargas. La obra se llama El Vaticinio. Muy bien, muy bien. Muy bien, hasta ahí es la separata de esta unidad. ¿Ya? Vamos a hacer el repaso ahorita. Muy bien. Vamos entonces a ver las preguntas del 1 al 5. ¿Ya? De preguntas de la unidad 1 a la unidad 5. A ver, vamos a ver preguntas. Vamos a hacer el repaso. Hace un momento hicimos el repaso de la unidad 1. Cuando hicimos la clase en la mañana. Ahora vamos a ir a la unidad 2. A ver.
A ver, ¿qué recuerdan de la unidad 2 que es figuras literarias? A ver. A ver, les pregunto, a ver, cuando hablamos de figuras literarias, mencionamos nosotros con qué finalidad se utilizaba la figura literaria. ¿Con qué finalidad? Para la estética. Vamos, quiero que participen. Claro, darle una finalidad estética, embellecer el lenguaje, ¿sí? Darle una mayor expresividad al lenguaje, ¿no? Muy bien. Aquí tienen que participar, por si acaso. Yo solo no voy a hacer el repaso, ¿eh? Tienen que participar, ¿ya? Bueno, y vimos nosotros dos clasificaciones, ¿cierto? Una clasificación, ¿cómo era la primera? De sentido tropo, y la segunda era... Gramaticales o de dicción. Muy bien, gramatical o de dicción. Muy bien, y agrupamos una cantidad de figuras literarias en las figuras de sentido tropo y otra en las figuras gramaticales o de dicción. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de oposición de ideas, ¿qué figura es? ¿De sentido o gramatical? De sentido. De sentido. De sentido, muy bien, muy bien. Oposición de ideas, ¿no? Si yo digo luz, ¿ustedes qué dicen? Si yo digo luz, Oscuridad. ¿ustedes qué dicen? Oscuridad, Oscuridad. muy bien, muy bien, muy bien. Si yo digo, por ejemplo, día, Noche. noche, Noche. muy bien, Bianca, muy bien, Carla, ahí también, muy bien. Si yo digo pobre, Rico. Rico. ¿se dan cuenta? Palabras opuestas, opuestas. Eso es la antítesis. Luego dijimos también que había una figura en la cual se omitía, se suprimía una o más palabras y no se alteraba el orden, o no, mejor dicho, no se, se entendía igual, se entendía igual, ¿no? ¿Recuerdan? Elipsis. La elipsis, muy bien, la elipsis, ¿sí? La elipsis. La elipsis, ¿no? Recordad nosotros cuando hablamos de elipsis, inclusive había una coma elíptica, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Y qué figura era? ¿De sentido o gramatical? Gramatical. ¿Qué dicen? Gramatical. Gramatical, muy bien, gramatical. Había una figura literaria en la cual se comparaba de manera directa. Directa dice porque no usaba nexo, sin nexo, por semejanza. Comparación Metáfora. 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 directa sin nexo. ¿Cuál, Bianca? La Metáfora. metáfora, muy bien. ¿Y la metáfora es una figura? Metáfora. Muy bien, la metáfora. ¿Qué figura era? De sentido. De sentido, muy bien, De sentido. figura de sentido. Y ahí también estaba, bueno, la que era una comparación indirecta, ¿sí? Porque utilizaba nexos, como, cuál parece, que es El símil. es el El símil. símil, y era una figura de sentido o tropo también. ¿Ya? Y bueno, solamente dijimos que habían 4 figuras de sentido tropo para nosotros, así lo clasificamos. Estaba la antítesis, estaba la metáfora, el signo, una más donde exageraba la realidad. Hipérbole. La hipérbole, muy bien, la hipérbole, muy bien. Y luego vimos también las figuras gramaticales, por ejemplo, había una en la cual se repetía al inicio de cada verso, uno más palabras. La anáfora. La anáfora. Y cuando se repite las conjunciones copulativas, y, ni, de 2 a más, ¿qué encuentro ahí? Polisíndeton. ¿Sí? Polisíndeton. Polisíndetón, muy bien, polisíndetón. ¿Y qué es lo contrario del polisíndetón? Ascendente. Asíndetón. El asíndetón, que había ausencia de conjunciones, ausencia de conectores, estaban separados por comas, ¿sí? Mencionamos también uno que era el desorden, la alteración sintáctica. El hipérbato. El hiperbatón. Y había redundancia, el sustantivo del adjetivo.
redundaba. Epíteto. El epíteto, muy bien. Y eran 6 figuras gramaticales o de dicción que mencionamos en aquella oportunidad. Total eran 10 que mencionamos. 10 que mencionamos. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, yo creo que ahí están ustedes bien respecto a lo que es una figura literaria. Es más, le di un tip cuando hablamos de hipérbaton, ¿recuerdan? Si es que veía que en la frase, en la oración, iniciaba con una palabra en particular, ya podía decir que había hipérbaton. ¿Qué palabra era esa? ¿Recuerdan? Preposición. Una preposición. Yo ya podía decir, ahí hay un desorden. Entonces, como hay un desorden, puedo decir que hay hipérbaton. ¿Va a depender de qué? De las claves. De ello va a depender, de las claves. ¿Ya? Muy bien, excelente, muy bien, muy bien. Muy bien. También entonces, ese es el repaso de la unidad 2. ¿Ya? De la unidad 2. ¿Ya? Si yo le... Mira, ve, para yo invitarte un helado, tienes que contarme cuántos pelos tiene el gato. Ahí, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuántos pelos tiene el gato? Y yo te invito a un helado. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Yair cuál? Hipérbole. Está exagerando la realidad. Es una exageración, ¿cierto? ¿Y ustedes creen que van a contar cuántos pelos tiene el gato? Complicado, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es una hipérbole, por ejemplo, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, no quiere abrir. Ya. A ver, ¿dónde está? Esto de acá, ¿no? Estoy acá, ¿no? Sí, ya está. Muy bien. Muy bien, esa es la unidad 2. La unidad 3 vimos clasicismo, ¿sí? Clasicismo griego, clasicismo latino. Cuando hablamos de clasicismo griego, manifestamos que el clasicismo predominaba también la razón, ¿cierto? El arte era antropocéntrico, también mencionamos eso. Mencionamos que están en busca de la belleza, la perfección, y para alcanzar esa belleza, esa perfección, necesitaba 3 elementos importantes. ¿Recuerdan cuáles eran? Armonía. Armonía, Medida. el equilibrio y la medida. Excelente, Bianca, excelente, Yasmín. Equilibrio, bueno, armonía, medida, equilibrio. Ahí está. 3 elementos importantes para lograr esa belleza, esa perfección. Y el clasicismo justamente significaba eso, ¿no? Significaba perfección justamente. Y encontrábamos ahí a un Rapsoda, a un Aedo, ¿sí? Que desarrolló la epopeya, cuyas obras son muy conocidas. Era autor, él se llamaba Homero, autor de las obras La Odisea y la Ilíada. Y a su momento manifestamos, cuando hablamos en la mañana, justamente de la Ilíada, ¿qué parte de la guerra de la Ilíada nos comentaba? Los últimos 10 años de la guerra de Troya. ¿Qué parte? ¿10 años o era el 10º año, los últimos 51 días? 10º año. Claro, nos daba a conocer el 10º año, los últimos 51 días. Los últimos 51 días. Estaba compuesto por 24 cantos, más de 15.000 versos en hexámetros datílicos. Mencionamos que el tema principal era la cólera de Aquiles. Mencionamos también que ahí, por ejemplo, habían hombres y dioses que participaron en el bando o en el grupo de los griegos y los otros en el grupo de los troyanos. Cuando hablamos, por ejemplo, de los hombres que participaron por parte de los griegos, estaba el rey de Micenas, el llamado rey de los hombres. ¿A quién decían el rey de los hombres? Agamenón. Rey de Micenas. Aquí muy bien, Bianca. Agamenón, muy bien, Yasmín. Agamenón. Su hermano Menelao, cuya esposa Helena justamente es la que supuestamente rapto que no se ve en la Ilíada, por si acaso, lo dijimos en aquel entonces,
que ese mencionado rapto se da con el mito de la manzana de la discordia, que es muy aparte, cuando Paris decide por Afrodita, justamente como la diosa más hermosa. Bueno, aquí más encontramos en Agamenón, Menelao, Odiseo, estaba Néstor, estaba Aquiles, estaba Patroclo, estaba Ajax también ahí, que era uno de los seres, digamos, mortales más fuertes, ¿no? 10 hombres contra él y no podían contra él, dicen. Bueno, después de eso mencionamos a los dioses griegos también. Dijimos, ¿quiénes eran los dioses griegos? Mencionamos ahí. Odiseo, no, era Poseidón. Dioses. Era Poseidón. Ya tenía, ya, Hefestos, Hermes. Hefesto. Hermes, bueno, se puede mencionar a Hermes, pero Hermes estaba para ambos lados, ¿no? Porque él era el mensajero de los dioses, pues, ¿no? Zeus lo enviaba y él daba el mensaje, ¿no? Pero bueno, estaba Hera, estaba Poseidón, estaba Hefestos, y estuvo la diosa de la sabiduría también. Inclusive le dio la idea a Odiseo de más adelante poder crear ese famoso caballo de madera, ¿no? ¿Cómo se llamaba la diosa de la sabiduría? Atenea. Atenea también estaba ahí, en el lado de los griegos. Y en el lado de los troyanos estaba Príamo, justamente era rey de Troya, su esposa Écuba, sus hijos Héctor, con su esposa Andrómaca, estaba Paris, su hermano, justo el príncipe, el otro príncipe, Deifobo, también está el otro príncipe también, ¿sí? Y recordemos el desenlace de esta obra, ¿no? Justamente se da porque en una ocasión Héctor pensó que había matado ¿a quién? ¿A quién pensó él que había matado? Patroclo. Claro, a ver, vamos, miren la pregunta. Héctor pensó que había matado a Aquiles, pero no era Aquiles, era muy bien Bianca, era Patroclo, Héctor mata a Patroclo, ¿y quién va a vengar la muerte de Patroclo? Aquiles. Por eso Aquiles no retorna a la batalla en sí, por así decirlo, sino, digamos, retorna para batirse un duelo con Héctor por la muerte de Patroclo. Y al final Aquiles mata a Héctor. Y esa obra de la Ilíada dijimos que terminaba con los funerales, las exequias de Héctor y Patroclo. ¿Ya? Lo demás mencionamos se ve en la Odisea. Y en la Odisea, justamente protagonista es Odiseo, su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Y Odiseo pasa por varias peripecias para llegar a su reino de Ítaca. Y pasa muchas peripecias porque él mismo había retado a los dioses y principalmente al dios Poseidón. Y Poseidón va a hacer naufragarlo a él con toda su tripulación. Llegan por varios lugares, entre ellos llegan, por ejemplo, llegan a la isla de los Lotófagos, donde pierden la memoria, por así decirlo. Claro que él no la perdió porque siempre había un Hermes que estaba brindándole cierto apoyo, ¿no? Lo mismo que pasa cuando llegan a la isla de la bruja Circe. Sus hombres se convierten en animales, menos él, porque consume una hierba que Hermes también le da en su momento, ¿no? Antes de eso estuvo en la isla de los Cíclopes también, donde justamente se encuentra con uno de ellos que al final Odiseo deja ciego, ¿no? Bueno, después de eso mencionamos también que llega a la isla, ya al final, él solo llega a la isla de la diosa Calipso, donde estuvo muchos días, pero ahí los días eran años, ¿ya? Y prácticamente él estuvo ahí mucho tiempo, que luego es liberado, porque si no, la isla de la diosa Calipso se iba a hundir, y Calipso lo deja ir, y Odiseo llega a Ítaca por eso, donde va a dar muerte a todos los pretendientes de su esposa Penélope. Bueno, eso mencionamos también cuando hablamos de la Odisea y la Ilíada. Ambas obras tienen 24 cantos, por si acaso. 24 cantos. ¿Ya? Ambas obras son epopeyas. Y también ahí, cuando hablamos de epopeya, dentro del clasicismo griego, mencionamos a Hesiodo, con la Tegonía, con los trabajos y los días también. Y también mencionamos, aparte de género épico, nos fuimos al lírico, y en el lírico mencionamos a la primera mujer poetisa. ¿Recuerdan ustedes quién era? La primera mujer poetisa.
Safo, claro, Safo de Lesbos. Muy bien, Safo de Lesbos. ¿Y su obra, recuerdan? Epitalamios. Epitalamios, una oda a los recién casados. Y también encontramos también ahí al que le alababa, exaltaba a los vencedores de los Juegos Olímpicos. Su oda se llamaba Epinicios. ¿Quién era ese autor? Píndaro. Píndaro, muy bien. Píndaro. Entonces, prácticamente nosotros mencionamos ahí a los dos, digamos, poetas griegos, por así decirlo, ¿no? Luego vimos el género dramático y mencionamos a los 3 dramaturgos griegos más importantes, que también dijimos hace un momento, también en la mañana también hablamos de ellos, los 3 trágicos griegos más importantes. Sófocles, Esquilo. Ahí encontramos al máximo representante de la tragedia griega. Sófocles. Encontramos al padre e iniciador de la tragedia griega. Esquilo. No se olviden de Esquilo. ¿Ya? Eurípides también, el tercer dramaturgo trágico griego también. Eurípides. Eurípides, autor de las Troyanas, las Bacantes, Medea, ¿no? Autor de esas obras. En el caso de Sófocles, que es el máximo representante de la tragedia griega, obra como Antígona, Edipo en Colona, Edipo Rey. Y encontramos a Esquilo con Prometeo encadenado, los 7 contra Tebas, y la Orestiada, la trilogía griega más importante. Es una tragedia. 3 partes, por eso trilogía, tragedia, 3 partes. Agamenón, las Coéforas y las Euménides. Mencionamos todo ello, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Luego de eso mencionamos en comedia a Aristófanes, quien desarrolló las vanas, las avispas, ¿se acuerdan? Los caballeros, las nubes de Aristófanes en comedia, ¿no? Y de ahí nos fuimos al clasicismo latino. Ahora, profe, antes que pase el latino, hubo periodos, ¿cierto? 2 periodos en este clasicismo, un periodo en el cual le conocen como el periodo de iniciación, de formación también le dicen, pero tiene otros nombres, ¿no? Donde justamente encontramos estas 2 obras emblemáticas, estas 2 epopeyas, como la Ilíada, la Odisea. ¿Qué periodo era ese? ¿Cómo se llama ese periodo que nosotros mencionamos? Jónico. Muy bien. El periodo jónico, arcaico u homérico. Así dijimos, ¿ya? Y también estaba ahí el género lírico, ¿no? Épico y lírico en ese periodo. Y en el periodo ático. O del apogeo, encontrábamos justamente, muy bien, ático, del apogeo, muy bien, Yasmín, encontrábamos el género dramático con la tragedia y también la comedia, por supuesto, en segundo plano, pero también estaba ahí. Pero la tragedia, principalmente la tragedia, porque a través de la tragedia ellos representaban cómo veneraban al dios. ¿Qué dios era? Y por eso decían que era, digamos, o tenía un origen religioso. ¿Qué dios era? ¿Qué dios veneraban? Dionisio. A Dionisio, muy bien, Yair, excelente, muy bien. Bueno, y de ahí fuimos al clasicismo latino, donde Roma invade Grecia, asimila toda su cultura, y por eso las características de esta literatura clásica, bueno, latina, romana, también si la conocen, era de imitación, o sea, imitativa, nacionalista, utilitarista o pragmática. Eran las características de esta literatura latina o romana, como también le dicen. Y encontrábamos ahí algunos autores. Por ejemplo, estaba el autor de la epopeya La Eneida, conocido como el Cisne de Mantua. ¿Quién era? Vamos, lo puse arriba. Ahora, justamente cuando hablamos... Exacto, y ahí Virgilio. Y la Eneida era el canto nacional romano, compuesto por 12 cantos, ¿sí? Y se menciona que es una obra que tiene algunas partes de la Ilíada,
las 6 primeras y las 6 segundas de la Odisea, por ejemplo. Las 6 seguidas, ¿no? De la Odisea. Bueno, eso fue en el épico. Y en el lírico encontramos a los 3 poetas latinos más importantes. ¿Quiénes están ahí? Vamos, ¿quiénes están ahí? Los 3 poetas latinos más importantes. Ovidio, Horacio y Virgilio. Excelente. Ovidio, Horacio y Virgilio. Virgilio, autor de las bucólicas, las geórgicas, que son églogas, donde el sentimiento del autor se ve reflejado en los personajes pastoriles, ¿no? O también se da a conocer la vida en el campo también. Eso mencionamos. Y también, por ejemplo, obras de Horacio, el arte poética, o también se llama Epístola a los Pisones, Horacio. Ovidio, con el arte de amar, Remedio Amoris, remedios de amor, que lo tradujo Melgar y Melgar lo llamó el arte de olvidar, pero Remedio de Amoris es de Ovidio, el arte de amar es de Ovidio, las metamorfosis es de Ovidio, las metamorfosis, no la metamorfosis, no, las metamorfosis de Ovidio, y también estaba Fastos, también de Ovidio. Latinos más importantes, ¿ya? El arte de amar de Ovidio, arte poética de Horacio y las bucólicas geórgicas de Virgilio. ¿Estamos hasta ahí? Y de ahí fuimos del dramático, perdón, del lírico, nos fuimos al dramático y encontramos el autor de Edipo, el autor de, el mismo Edipo era el mismo autor de Medea, las troyanas, ¿recuerdan? El trágico latino o romano, ¿cómo se llamó él? Séneca. Séneca, muy bien, Bianca Yasmín, Séneca. Y en comedia encontrábamos al autor de La Aulularia, El Anfitrión, El Soldado Fanfarrón. Plauto, muy bien. Y luego vimos, muy bien, Plauto, y de ahí luego vimos otro género, ¿no? El narrativo, a través de la fábula. Encontrábamos ahí a Apuleyo con el asno de oro, o a Petronio con el satiricón, ¿sí? Hasta ahí nosotros desarrollamos lo que era clasicismo griego, clasicismo latino, ¿sí? Y si hablamos del clasicismo griego, aparte de la Orestiada de Esquilo, que es la trilogía griega más importante, de Sófocles hablamos de Edipo Rey, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el pueblo donde nace Edipo? Cuyo padre es Layo y su madre es Yocasta. ¿Cómo se llama ya? ¿Tebas? Tebas, claro. Y luego fue Tebas. Y luego fue entregado, muy bien, Yasmín. Y luego fue entregado el pastor de Tebas, porque los reyes le dieron al niño, al pastor, para que se hiciera de él, lo entregó un mensajero, y el mensajero lo lleva a Corinto. Estaba Pólibo, Mérope, los reyes de Corinto, y lo van a criar como si fuese su hijo, a Edipo. Lo llaman Edipo, ¿por qué? Edipo significa el de los pies hinchados, por si acaso. ¿Y por qué pies hinchados? Porque el pastor lo estaba colgando de los pies, esperando que muera de esa manera, ¿no? No lo consiguió porque el mensajero llegó justo y le va a cambiar su destino, dijo, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo termina la obra. En el transcurrir, Edipo sale de Corinto, sigue su camino, un camino en el cual le decían que había malhechores, ¿no? Delincuentes, y por ese camino viene Layo, y ahí Edipo, creyendo que son delincuentes, mata a cada uno de ellos, incluyendo a Layo. Sin querer había matado a su padre, ¿sí? Y luego llega a Tebas, donde absuelve, soluciona, da respuesta al enigma, al acertijo de la Esfinge, y de esa manera él va a terminar siendo rey de Tebas, y como todo rey tiene su reina, se va a casar con Yocasta, y va a tener hasta 4 hijos inclusive con ella. Todo eso le comentamos cuando hablamos de clasicismo. Muy bien, esa obra justamente trata del destino trágico de Edipo. Hasta ahí vimos lo que es clasicismo griego y latino también, ¿no? Esa es la unidad 3. Y la unidad 4 mencionamos nosotros, no sé si recuerdan ustedes, en la unidad 4 mencionaba lo que es Renacimiento, que justamente hicimos también un repaso ahora, ¿sí? Con William Shakespeare, el Cisne de Avon, sus tragedias, sus arquetipos de esas tragedias, sus arquetipos de las comedias. A ver, de Hamlet, ¿cuál era el arquetipo?
de Hamlet. La duda y la venganza. Excelente, excelente. La duda y la venganza. Bueno, y a ver, el arquetipo del mercader de Venecia. La avaricia. La avaricia, muy ¿La bien, avaricia? excelente. La avaricia, claro que sí, la avaricia, muy bien. Y recuerden que William, eh, más que un creador, era una persona que innovaba, mejoraba las obras de otros autores, otorgándole lo que justamente acabamos de decir, ¿no? Los arquetipos. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Luego hablamos de ello del romanticismo. ¿Recuerdan ese romanticismo que justamente surge, y lo hemos visto en la mañana, surge en Alemania a finales del siglo XVIII, y de ahí se va por toda Europa, ¿no? Inclusive hablamos de Francia, donde encontrábamos al máximo representante del romanticismo, que era Víctor Hugo, y en Alemania estaba el padre del romanticismo alemán, que es Johann Wolfgang von Goethe, ¿sí? Y cuando hablamos nosotros de Wolfgang Goethe, mencionar de él, bueno, que tiene obras, por ejemplo, dramáticas, tiene obras líricas, tiene obras narrativas. En las obras dramáticas tiene un drama muy conocido donde el personaje se relaciona con Mefistófeles, el diablo. ¿Recuerdan cómo se llama ese drama? Fausto. Fausto, muy bien. El personaje justamente de Fausto se relaciona con Mefistófeles, quien le va a otorgar juventud para que pueda conquistar a una señorita llamada Margarita. Al final la conquista, va a tener un hijo, ella desea, bueno, mata a su hijo porque se entera que ese Fausto no es el joven que dicen ser, no es aquel viejo que la pretendía, y encima ha matado a su hermano Valentín porque ha descubierto la verdad. Entonces ella por eso mata a su hijo y ella luego va a ser ejecutada por el delito que ha cometido. Y horas antes de que, bueno, la ejecuten, ella se arrepiente, ¿no? Y por eso su alma va al cielo. Y él también cuando dice de que ha tenido la mujer, o lo que más quiere en esta vida, en este caso la mujer que es Margarita, Mefistófeles va por su alma, pero no puede llevarse su alma a Mefistófeles porque él, cuando ella estuvo a punto de morir, quiso dar su vida por ella, pero ella no lo permitió, al final la ejecutaron, ¿no? Entonces, cuando uno se quiere sacrificar por otra persona, eso redime el pecado y Dios se lo va a llevar a Fausto, ya no Mefistófeles. Esa es la obra Fausto. Y justamente Wolfgang Goethe, conocido como el Júpiter de Weimar, así le dicen a Wolfgang Goethe, ¿sí? Conocido como el Júpiter de Weimar, va a desarrollar esa novela epistolar. ¿Cómo se llama su novela epistolar? Donde el joven justamente vive de una manera apasionada. ¿Cómo se llama? Las cuitas del joven Werther. Excelente, las cuitas del joven Werther, las cuitas del joven Werther. Y el tema principal justamente es la vida apasionada, donde también se aprecia desesperación, se expresa angustia, se expresa muerte también, por supuesto, ¿no? Cuando hablamos de las cuitas del joven Werther, Werther, ¿de quién estaba enamorada? De Carlota. De Carlota, muy bien, de Sherlock, como dice Sherlock, ¿no? Porque en la vida real, Wolfgang Goethe estaba enamorada, pues, o estaba enamorado, mejor dicho, de Charlotte Bull, que ahora en la obra puede ser Sherlock o Carlota, cualquiera de los dos por si acaso, ¿ya? No hay problema en ese aspecto. Ahora, si hablamos nosotros, por ejemplo, de las cuitas de joven Werther, ahí Werther, ¿a quién le enviaba carta? ¿A Carlota? ¿A Sherlock? O a Sherlock, Carlota es lo mismo, por si acaso, es el mismo personaje. No, que está en alemán y el otro está en español, ¿no? Le enviaba a Sherlock, le enviaba las cartas. A su amigo. No, a Guillermo. Su amigo, ¿cómo se llamaba su amigo? A ver, Carla, ¿qué Guillermo. nos dice Carla ahí? Guillermo, muy bien, Guillermo. Muy bien, Carla. Muy bien, señorita, también ahí en el audio. Guillermo. Él era el destinatario de las cartas del joven Werther, por ejemplo, ¿no? Y el prometido de Carlota, de Sherlock, mejor dicho, era Alberto. No se olviden, ¿ya? Recuerden que el romanticismo, antes de ser romanticismo, era un movimiento llamado el Sturm und Drang, que va a crear ese romanticismo para hacerle frente a qué movimiento. ¿A qué movimiento se opone el romanticismo? Dijimos. ¿A qué movimiento se opone el romanticismo?
Neoclasicismo. Neoclasicismo. Muy bien, Yair. Muy bien, Yasmín, al neoclasicismo. Muy bien, muy bien. Entonces, hasta ahí vimos también la unidad 4, la unidad 4. ¿Ya? Vamos a ir a la unidad 5 ahora. Justamente hablamos de vanguardismo y dijimos que el vanguardismo era las diversas formas, las diversas maneras de apreciar el arte, de desarrollar el arte, diversas tendencias artísticas. Y mencionamos que el vanguardismo se oponía a todo lo tradicional, ¿sí? Había una especie de un intento de romper todo lo tradicional, de oponerse a toda expresión artística tradicional, ¿sí? Eso era el vanguardismo. El vanguardismo va a desarrollar los famosos ismos también, inclusive. Va a desarrollar lo que es forma y fondo, lo que se conoce también inclusive como caldigramas, que lo desarrolló el cubismo de Guillermo Apollinaire, ¿recuerdan? Lo vimos también, ¿no? Y recordemos ahí, a ver, cuál es el ismo que da inicio a este vanguardismo y dónde surge este vanguardismo. Futurismo. El futurismo, muy bien. Aquel manifiesto futurista de Filippo Tommaso Marinetti. ¿Dónde? Marinetti. Italia. Italia. Italia, claro, por el apellido, pues lo sacan por el apellido. Marinetti, allá, Italia. Muy bien. Y luego se va a Francia con el surrealismo, se va a Francia con el cubismo, se va a Francia con el existencialismo. En surrealismo está André Breton, con la llamada escritura automática. Está el cubismo en Francia con Guillermo Apollinaire con los caligramas. En España con Pablo Picasso, el mismo cubismo, por si acaso. ¿Ya? El llamado existencialismo con Jean-Paul Sartre, que rechazó el premio Nobel en el 64, y con Albert Camus, que sí aceptó el premio Nobel en el 57. ¿No? Bueno, es lo que manifestamos en aquel entonces. También hablamos de dadaísmo, mencionamos también el creacionismo que que se originó en Chile, ¿sí? Mencionamos también el otro ismo que surge en Alemania y donde prima, digamos, que van a crear las cuestiones reales sin tenerlas, ¿no? Que está vinculado a lo absurdo, dijimos. ¿Recuerdan ese ismo? El expresionismo. ¿El expresionismo de quién? ¿Quién lo desarrolló? Muy bien, Yasmín. ¿Quién desarrolló ese expresionismo? Kafka, muy bien, Carla. Kafka es quien realiza este expresionismo, ¿sí? Muy bien, Carla. Y mencionar que ahí justamente él muestra ese tema de lo absurdo, ¿sí? Crear situaciones reales sin tenerlas, ¿no? Y recuerden que él no es alemán, ¿eh? Pero sin embargo sus obras están en el idioma alemán, como El Proceso, El Castillo, América, Carta a mi padre, ¿sí? La muralla china, son obras de Franz Kafka. Y la principal, La Metamorfosis. Todas esas obras tienen tendencia expresionista, por si acaso. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Después mencionamos que justamente la obra de la Metamorfosis, ¿ustedes recuerdan? ¿Cuál es el tema principal de la Metamorfosis? La deshumanización y la alienación. La alienación, la deshumanización, muy bien. Sí, es lo que mencionamos, ¿cierto? Cuando hablamos nosotros de la metamorfosis. También había soledad, había explotación también. Dijimos, ¿quiénes se deshumanizan en esa obra? Dijimos también. ¿Quiénes se deshumanizan? Sus padres, ¿Quién? su familia. Sus padres, su hermana, la familia, ¿cierto? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Luego de eso mencionamos nosotros, por ejemplo, después del vanguardismo, después de hablar de Franz Kafka, mencionamos muy bien, Eduardo, la familia, claro. Luego de eso mencionamos a la generación perdida, ¿sí? Aquel grupo de novelistas norteamericanos, los maestros de la novela norteamericana, que terminan abandonándose, por así decirlo, porque no, como lo dijo en su momento Gertrude Stein, ¿no? No se vayan a perder, no vayan a retornar a Estados Unidos, porque recuerden que ellos participaron de la Primera Guerra Mundial,
¿sí? Y al retornar a Estados Unidos se dan con un golpe que la sociedad estaba sumergida en violencia y en algunos vicios, como el alcohol, por ejemplo. Y ahí estaba Ernest Hemingway, estaba Scott Fitzgerald, John Dos Passos y William Faulkner, ¿no? Y un par más ahí, pero los cuatro son los más representativos. De esos cuatro encontramos 2 premios Nobel. ¿Quiénes eran los 2 premios Nobel? Ya casi para terminar ya. ¿Quiénes eran esos 2 premios Nobel? Hemingway. Muy bien. Y William, Hemingway muy y bien. Faulkner. William Faulkner, muy bien. William Faulkner, por ejemplo, premio Nobel en 1949. Su obra más importante, la obra más importante, El sonido de la furia. Y estaba Ernest Hemingway, 1954. Justamente hablamos de Ernest Hemingway, que tenía una vida aventurera vinculada a la cacería, vinculada a la pesca, a la tauromaquia, la corrida de toros, le gustaba esquiar también. Bueno, y su obra, que obtiene un premio llamado Pulitzer, o Pulitzer, como algunos le dicen también, es en 1953, un año antes del premio Nobel. ¿Con qué novela corta obtiene este premio Pulitzer o Pulitzer Ernest Hemingway? ¿El viejo y el mar? ¿Con qué obra? El viejo y el mar, novela corta. Así como La metamorfosis de Kafka, también una novela corta, por si acaso. ¿Ya? Narrativo, género narrativo, ¿no? Y en El viejo y el mar mencionamos nosotros, por ejemplo, aparte de esa obra, mencionamos otras obras también de Ernest Hemingway, como Fiesta, como, a ver, Adiós a las armas, Muerte en la tarde, Adiós a las armas, Muerte en la tarde. Y había uno que representaba la Guerra Civil Española, esa Guerra Civil Española que participó la generación de 27, y él la va a vivenciar y lo plasma en una obra. ¿Cómo se llama su obra donde se aprecia la Guerra Civil Española? ¿Por quién doblan las campanas? Excelente. ¿Por quién dobla las campanas? Muy bien. Y luego vimos la novela corta más importante de él, que era El viejo y el mar. En esa obra, ¿cuántos días sin pescar llevaba este anciano? ¿Y cómo se llamaba el anciano? ¿Cómo se llamaba? Vamos, ¿cómo se llamaba el anciano? Se llamaba 24 días. Se llamaba Santiago. Santiago. Y llevaba como Santiago, 40 muy días bien. sin ¿Cuántos días sin pescar. pescar? Como 40. Más. 84 días. 84. Profe, en el libro dice, creo, 40, 44, por ahí me dijeron, no, el dato es erróneo ahí. ¿Ya? En la obra dice 84 días, por si acaso. En la obra dice 84 días. El libro tiene ese error. Dice 40, creo. Dice, no, son 84 días. Y en el día 85, él va a pescar. ¿Qué pesca? ¿Qué pesca? ¿Cómo se llama ese pez que pesca? ¿Marlín? El marlín, muy bien. El Profesor, no marlín. te olvides la Sí. asistencia. Eduardo, claro. Sí, gracias Manuel, ya la he descargado. Ya la descargué ahorita, justo acabo de descargarlo. Muchas gracias. Gracias Manuel. Un marlín, sí, un marlín. Por si acaso, los días son 84 días, ¿eh? Sin pescar nada. Y en el de 85, pesca un marlín. ¿Cuántos días batalló con el marlín? 3 días. 3 días batallando con el marlín. 3 días. Al final aparecen tiburones que comienzan a comerse su marlín, el pez marlín. ¿Y cómo llega al final? Con cabeza, espina y cola. 3 días, muy bien, 3 días. Pero fue una gran pesca, una gran pesca. Él luchó por alcanzar su ideal. ¿Cómo se llama ello también? Aparte, si digo la lucha por alcanzar el ideal, ¿cómo se llama también? ¿Cómo se le dice también? En una palabra, si yo lucho por alcanzar mi ideal, estoy ahí. Perseverancia, muy bien, Carla. La perseverancia, ¿sí? Muy bien. Y es lo que ustedes mañana van a tener en cuenta. Mucha perseverancia, calma, tranquilidad para afrontar este examen del día de mañana. Sí, yo les deseo éxitos, bendiciones, estoy seguro que les va a ir muy bien. Sí, vayan siempre con la convicción de que van a salir airosos de este examen. Sí. Y bueno, no es el primero, quedan 2 más también y hay que darle a todos parejo, como se dice.
¿ya? No descuiden, no se descuiden, ¿ya? Bueno, señores, señoritas, jóvenes, jovencitas, gracias por su tiempo. ¿Sí? Éxitos el día de mañana, les vaya muy bien. Nos vemos el próximo sábado. Yo estoy seguro con buenos resultados por parte de ustedes.